Mis hermanos, Dios les bendiga. De nuevo con ustedes, Mamerto Martínez. Hoy tendremos el tema una reputación bien ganada. Reputación es fama, buena opinión que se tiene sobre alguien o algo, generalmente con respeto a prestigio o a la moralidad. Jehová, el Dios viviente, el Dios del cielo, desde la antigüedad se ganó un sitial entre los pueblos de la tierra, exactamente por eso, por ser diferente. Cuando Dios llamó a Abraham allá en Mesopotamia, en el capítulo 12, dice que Abraham no preguntó a Dios, ¿cómo te llamas? ¿O quién eres? Sabía que le estaba hablando el Dios viviente. Asimismo, cuando Abraham llegó a Canaán y empezó a moverse entre todas esas tribus, ninguna de ellas lo enfrentó ni le dijo, ¿qué haces aquí en nuestra tierra? ¿O qué busca entre nosotros? Simplemente fue, vamos a decir, tenido como que era una gran personalidad. Y eso se demuestra cuando murió doña Sara. En el capítulo 23 y versos del 3 al 6, dice que se levantó Abraham de delante de su muerta y habló con los hijos de Er en Hebrón, diciéndole, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros a mi muerta. Y respondieron los hijos de Er a Abraham, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Esa buena reputación no la creó Abraham, sino el Dios de Abraham. En Éxodo capítulo 18, verso del 5 al 11, está la visita de Jetro a Moisés en el Sinaí, cerca del monte. Jetro, que era el suegro de Moisés, tomó a su hija Séfora y a los dos hijos que había tenido con Moisés y los trajo al desierto. Fue recibido, por cierto, con mucha alegría por Moisés y empezó a contarle todo lo que Dios había hecho allá en Egipto, ¿verdad? Lo de las plagas, la apertura del Mar Rojo y eso. Y dice la Biblia que Jetro entonces respondió, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Eso está en Éxodo capítulo 18, verso 5. En 1 Samuel capítulo 5 nos narra cuando los filisteos tomaron el arca del pacto por descuido de el anciano Elí y de sus dos hijos. Fue llevada por los filisteos a su tierra. Pero ese pueblo de los filisteos jamás imaginó lo que iba a ocasionar la presencia del arca entre ellos. Fue tremendo dolor de cabeza. Dice que fue llevada a Asdod, que es donde estaba el templo de Dagón, dios de los filisteos, y la colocaron al lado de Dagón, el arca de Jehová. Y fue como si Jehová dijera, ¡hey, no somos iguales! A la mañana siguiente amaneció Dagón postrado frente al arca de Jehová. Lo colocaron de nuevo en su lugar y esa noche entonces Jehová mutiló a Dagón, le cortó la cabeza y los brazos. Y fue tremendo para ellos cuando al otro día encontraron eso. Entonces, a partir de ahí, arrancó el problema para los filisteos. Un montón de salían los tumores en la gente, se estaba muriendo por cierto, cantidad del pueblo. Además, una plaga de ratones insoportable. La llevaban a otro lugar, a otro pueblo, y ocurría lo mismo. De tal manera que llegó un momento en que la gente decía, no la traigan para acá, por favor, para acá no. Y ellos tomaron una, vamos a decir, sabia decisión. Mandaron a hacer tumores de oro, por cada príncipe 5 tumores de oro. Lo entraron en una caja y devolvieron el arca para su lugar, o por lo menos para su tierra, donde debía estar, para la tierra de Israel. A partir de ahí, los filisteos no volvieron a inventar, tratando de llevarse el arca. Dios creó entre ellos una reputación tremenda. La historia nos hace conocer también lo que sucedió con el faraón. El faraón tenía allí personas tan especiales que cuando Moisés llegó a liberar al pueblo, pues tenía aquel hombre personas capaces de convertir palos en culebras. En Éxodo 7:12 habla de eso. También agua en sangre, Éxodo 7:22. Aparición de ranas, Éxodo 8:7. Pero llegó un momento en que Faraón no siguió inventando, porque Jehová lo doblegó. Es así.
Nabucodonosor tenía también sus hombres, sus brujos, sus hechiceros, que hacían muchísimas cosas, pero todo cambió favorable al Dios viviente cuando sucedió lo del horno de fuego. El horno, ¿verdad?, calentado 7 veces más que lo de costumbre, y allí caminaron Sadrach, Mesach y Abednego en medio de ese horno como si fuera aire acondicionado. También lo que sucedió cuando el Señor, pues, del sueño aquel que tuvo Nabucodonosor sobre la historia del futuro de la humanidad y de los gobiernos y eso, y cómo Dios resolvió a través de Daniel. Más adelante, pues, sucedió lo de ¿verdad?, Daniel, que fue llevado al foso de los leones. O sea, Dios siempre se encargó de hacer ver que era diferente en esos tiempos antiguos. Dios les bendiga.